Le queda poco tiempo. El reloj parece avanzar más rápido para aquellos que se han atrevido a desafiar los intereses de sus naciones. Nicolás Maduro, desde su posición de mando en Venezuela, ha trazado un paralelismo inquietante entre Volodymyr Zelensky, el líder de Ucrania, sumida en el conflicto, y María Corina Machado. Zelensky, acorralado por un conflicto que no da tregua, y Machado, aislada en un país donde su influencia parece desvanecerse, podrían enfrentar un futuro sombrío. Según el presidente venezolano, es solo cuestión de tiempo antes de que ambos caigan en desgracia, víctimas de las mismas manos que hoy los empujan al abismo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Con la suerte echada, la voz del presidente Nicolás Maduro resonó en las ondas de la nación, cargada de una certeza que solo el peso de la historia puede otorgar. En su discurso, Maduro no se anduvo con rodeos. Colocó a Volodymyr Zelensky, el presidente de una Ucrania desangrada, y a María Corina Machado, la autoproclamada salvadora de Venezuela, en una misma balanza. Comparó sus destinos como si las páginas del futuro estuvieran ya escritas, selladas por la intervención ineludible de los Estados Unidos. Desde la perspectiva de Maduro, estos dos líderes comparten un destino común, uno que no se define en los pasillos de Kiev o Caracas, sino en las oficinas de Washington, donde se deciden los designios de aquellos que, según él, se han vuelto peones de una maquinaria implacable. El escenario que Maduro esbozó no fue meramente una proyección política, sino una advertencia profundamente enraizada en la historia reciente de las relaciones internacionales. Zelensky, con su carisma de actor convertido en líder, ha tratado de enfrentar a un gigante como Rusia, solo para descubrir que las promesas de apoyo occidental no siempre se traducen en resultados concretos en el campo de batalla. En su discurso, Maduro no solo aludió a la lucha desigual entre Ucrania y Rusia, sino que también insinuó la inevitabilidad de la derrota de Zelensky. Una derrota que, según él, no será solo militar, sino también moral. Es solo cuestión de tiempo que Rusia logre su objetivo, señaló, dejando en el aire la imagen de un Zelensky aislado, abandonado por sus aliados en el momento más crítico, enfrentando el vacío de promesas incumplidas. Maduro no dejó trazar un paralelo inquietante entre la situación en Ucrania y la que se vive en Venezuela con María Corina Machado. Según él, ambos líderes en sus respectivos contextos han optado por la confrontación abierta, subestimando las complejidades de sus propias realidades nacionales. Para Maduro, Machado ha incurrido en el mismo error que Zelensky: confiar ciegamente en un apoyo extranjero que, llegado el momento, podría desvanecerse como el humo. Es Estados Unidos quien puede detenerla, afirmó con una seguridad que solo da el conocimiento de los juegos de poder que se han desarrollado en la región durante décadas. Machado, al igual que Zelensky, ha apostado toda una intervención externa que, según Maduro, podría no llegar nunca, o peor aún, llegar solo para dejarla en una situación aún más precaria. La figura de Machado, evocada en el discurso de Maduro, se presenta como la de un líder atrapado en su propia ambición, cegada por la promesa de un cambio que, bajo la óptica de Maduro, solo podría traer más caos y sufrimiento al país. En su análisis, Maduro dibuja a Machado como alguien que, en su afán por derrocar su gobierno, ha perdido de vista el bienestar de los venezolanos, poniéndose al servicio de intereses que no buscan el progreso de Venezuela, sino su sumisión. La mención de un momento de derrota y de aislamiento no fue casual. Para Maduro, este es el punto en el que Machado se encuentra, un punto peligroso donde la desesperación podría llevarla a tomar decisiones aún más erráticas y destructivas. Pero Maduro fue más allá, sugiriendo que este patrón de comportamiento errático no es exclusivo de Machado, sino que es una característica compartida con Zelensky. En su opinión, ambos líderes, enfrentados a la inminencia de su derrota, podrían recurrir a medidas desesperadas con consecuencias imprevisibles, no solo para sus países, sino para la región en su conjunto. La advertencia de Maduro fue clara. En su desesperación, estos líderes podrían volverse aún más peligrosos, generando violencia y caos en un intento por evitar lo inevitable. Lo mismo es la misma mentalidad, insistió Maduro, trazando un paralelo inquietante entre los caminos que han tomado Zelensky y Machado,
caminos que según él solo podrían conducir al desastre. El punto álgido del discurso de Maduro llegó cuando puso el peso de la responsabilidad sobre los hombros de Estados Unidos. Para Maduro, es este país el que tiene el poder de frenar la espiral de violencia que tanto Zelensky como Machado podrían desencadenar. Sin embargo, su tono no fue de súplica, sino de advertencia. Si Estados Unidos no actúa, las consecuencias podrían ser catastróficas. Le toca a Estados Unidos de Norteamérica y Europa detener los planes. Sentenció sugiriendo que el destino de estas naciones podrían depender no solo de lo que hagan sus líderes, sino de las decisiones que se tomen en Washington y Bruselas. Para Maduro, la responsabilidad no se detiene en Zelensky y Machado. Más allá de las fronteras de sus naciones, es el Occidente mismo quien debe tomar una decisión crucial: frenar a estos líderes antes de que su desesperación los empuje a actos de violencia incontrolable. En el trasfondo de este discurso se percibe una visión del mundo donde las grandes potencias juegan con las vidas y los destinos de naciones enteras, y donde líderes como Zelensky y Machado son vistos no como protagonistas, sino como peones en un juego mucho más grande. Maduro desde su posición se presenta no solo como un líder nacional, sino como un observador crítico de las dinámicas globales. Alguien que ha aprendido a leer entre líneas y anticipar los movimientos de sus adversarios. Para él, la historia está llena de ejemplos de líderes como Zelensky y Machado. Fueron elevados por intereses externos solo para ser abandonados cuando dejaron de ser útiles. Maduro hizo una pausa, como para dejar que sus palabras calaran en la conciencia de sus oyentes. Luego, con un tono más grave, se dirigió directamente a los pueblos de Ucrania y Venezuela. La historia nos enseña que aquellos que dependen de las promesas extranjeras suelen encontrarse al final solos y desamparados. Advirtió, recordando a sus compatriotas los tiempos en que Venezuela también fue víctima de estas dinámicas de poder global. La voz de Maduro se hizo más firme al recordar la década de los años 80 y 90, cuando Venezuela, bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sufrió las consecuencias de políticas que solo beneficiaban a los intereses de otras naciones. No dejemos que la historia se repita, instó mirando hacia el futuro, pero también anclando su discurso en las lecciones del pasado. Maduro entonces lanzó una reflexión que no solo miraba al pasado, sino también al presente y al futuro. Hizo referencia a líderes del pasado que, en su búsqueda por desafiar a las potencias hegemónicas, encontraron en sus propios pueblos la fuerza para resistir. Simón Bolívar nos enseñó que la independencia se construye con el pueblo, no con la ayuda de extranjeros. Afirmó, evocando la figura del libertador como un símbolo de resistencia contra cualquier forma de dominación extranjera. La conexión entre Bolívar y la actual situación en Venezuela fue inevitable. Para Maduro, los tiempos han cambiado, pero las amenazas siguen siendo las mismas. Líderes que en su ambición desmedida están dispuestos a entregar la soberanía de sus países a cambio de poder y reconocimiento internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.